Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Amelia Valderrama Ramírez, alumna de la materia Seminario de Investigación Administrativa. Y este día hablaré sobre mi protocolo de tesis. Mi tema es fobias en la modernidad empleando innovación terapéutica. En ese trabajo analizo cómo las nuevas tecnologías han influido en la aparición de nuevas fobias o en la evolución de otras ya existentes, especialmente entre jóvenes y adultos del estado de Puebla. También surgieron miedos relacionados con la pandemia de 2020, como el miedo a que vuelva a ocurrir algo similar. El objetivo principal es proponer tratamientos innovadores para estas fobias usando herramientas como la realidad virtual, la hipnoterapia o dispositivos biométricos que permiten enfrentar estos miedos de manera más efectiva y actualizada. Este es el índice. En la introducción se aborda cómo el avance de la tecnología ha generado nuevas formas de miedo, adaptadas al entorno digital en el que vivimos. La sobreexplotación de redes sociales y la automatización del trabajo y la constante conexión han hecho que aparezcan fobias modernas, como el miedo irracional a estar sin el teléfono, el miedo a la inteligencia artificial o el temor a futuras pandemias. La investigación se basa en estudios clínicos realizados en clínicas de México y tienen como objetivo comprender cómo se manifiestan estas fobias y qué efectos tienen sobre la salud mental de las personas. Además, se analizan terapias modernas que se adapten al contexto digital actual para tratar estos miedos de forma más personalizada y efectiva. Dentro del marco teórico hablaremos de las fobias y cómo han evolucionado con el entorno digital, así como los tratamientos innovadores que se han desarrollado para combatirlas. Las fobias son miedos intensos e irracionales hacia objetos o situaciones específicas. En la era digital han surgido nuevas fobias relacionadas con el uso excesivo de redes sociales y la tecnología. Ejemplos que hay son la nomofobia, la ciberfobia, la escopofobia o el miedo a la pandemia, lo cual han generado un aumento en la ansiedad social. Hoy en día existen tratamientos modernos y efectivos para las fobias. La terapia cognitivo-conductual sigue siendo una de las más recomendadas, pero se han incorporado técnicas como la hipnoterapia con la realidad virtual, mindfulness y hasta videojuegos para hacer más interactiva la terapia. En casos más graves se puede usar la neuroestimulación como alternativa. La tecnología se ha vuelto una aliada poderosa para tratar las fobias. En aplicaciones de inteligencia artificial, realidad virtual y wearables, ayuda a crear terapias personalizadas. Por ejemplo, con lentes de realidad aumentada, una persona puede enfrentarse poco a poco a su miedo desde un entorno controlado. La psicología nos ayuda a entender el origen de las fobias y cómo tratarlas. También influye la cultura digital, que muchas veces refuerzan esos miedos. Usar videojuegos y enseñar a las personas sobre su mente son estrategias que ayudan a prevenir y reducir las fobias. Detectar una fobia a tiempo es fundamental. Para esto, existen programas que usan realidad aumentada para trabajar el bienestar mental. Las redes sociales, aunque pueden ayudar, también normalizan algunas fobias. El teletrabajo ha hecho que muchas personas tengan ansiedad social y también se ha relacionado el insomnio con el empeoramiento de sus trastornos. Aunque son parecidas,
Las fobias y la ansiedad no son lo mismo. La ansiedad digital provocada por exceso de información o notificaciones ha intensificado muchos miedos. También se ha demostrado que algunas tecnologías como el Neurofeedback ayudan a controlar mejor la respuesta ansiosa. Y el miedo es una emoción natural, pero puede volverse un problema. Actualmente hay miedos nuevos, como el miedo a la inteligencia artificial, a la pérdida de privacidad, incluso a estar demasiado conectado, pero sentirse solos. Vivimos en una cultura de hiperproductividad, donde también existe el miedo constante al fracaso. En esta sección se presentan las definiciones de los tratamientos y las fobias para comprender con claridad el enfoque y los conceptos fundamentales abordados en esta investigación. El estudio indica que en Puebla casi 2 de cada 10 personas muestran síntomas de ansiedad o fobias, y esto se da sobre todo en los jóvenes. Las ciudades más afectadas son Puebla, Cholula, Tehuacán y Atlisco. La presión del día a día, la tecnología y el encierro por la pandemia han influido mucho en esto. Por eso ya se están usando terapias modernas como la realidad virtual, las apps, para ayudar a quienes tienen estas fobias. Hablemos del problema. El problema central de esta investigación es que en la actualidad están surgiendo nuevas fobias causadas por el excesivo uso de la tecnología, las redes sociales o por el miedo al reemplazo laboral por las máquinas. Estas fobias se presentan en jóvenes, personas mayores, figuras públicas o quienes usan demasiado las redes sociales, y estas son las más afectadas. Como sabemos, la desinformación, el estrés, el miedo a ser observado o perder el empleo hacen que esos trastornos aumenten. El gran problema es que aún no hay suficientes terapias accesibles y modernas que se adapten a estas nuevas realidades y a las necesidades de quienes las sufren. El tema es relevante porque las fobias digitales están afectando cada vez más a las personas en contextos urbanos. Este trabajo ayudará a psicólogos, estudiantes y pacientes a entender mejor estas fobias y a tratarlas de forma moderna. También queremos que esta investigación sirva para mejorar las terapias, hacerlas más accesibles y generar más conciencia sobre los efectos emocionales de la tecnología. El objetivo general es identificar las fobias emergentes más comunes en la modernidad para comprender sus causas mediante el análisis de archivos clínicos e informes terapéuticos recolectados en clínicas urbanas del estado de Puebla. Con esto queremos entender las nuevas fobias que están surgiendo hoy en día y cómo tratarlas de la mejor manera. Tenemos como objetivos específicos reconocer las fobias más comunes en la actualidad para identificar patrones de prevalencia mediante el análisis cualitativo de fuentes clínicas con el contexto urbano de Puebla. También tenemos que explorar el impacto del uso de tecnologías interactivas en pacientes con fobias para evaluar su eficacia terapéutica mediante estudios de caso en contextos urbanos de Puebla. También determinar la efectividad de terapias emergentes como la gamificación, el mindfulness y la hipnoterapia para su incorporación en tratamientos psicológicos, mediante revisión clínica en las instituciones. Analizar la influencia de la cultura digital y las redes sociales para identificar su relación con la aparición o agravamiento de fobias modernas en jóvenes y adultos, mediante encuestas y entrevistas semiestructuradas. Y por último,
tenemos comparar la percepción de efectividad entre terapias tradicionales y las emergentes, para identificar ventajas terapéuticas en el tratamiento de fobias documentadas en las instituciones. Con esto queremos entender cuáles son las más comunes, cómo influye la tecnología, qué terapias nuevas están funcionando y si realmente son las más efectivas que las tradicionales. Esta investigación se centra en estudiar las terapias innovadoras y analizar cómo han evolucionado los tratamientos para las fobias en la modernidad, especialmente los pacientes que viven en zonas urbanas de Puebla. El alcance del estudio permitirá conocer si estas terapias realmente mejoran el bienestar emocional y la recuperación de quienes padecen fobias. Sin embargo, hay limitaciones importantes, como el hecho de que no en todas las clínicas tienen el acceso a la tecnología avanzada, por lo que la muestra será reducida y en su mayoría privada. Además, se trabajará solo con personas de entre 18 y 45 años, lo que limita que los resultados se puedan aplicar a otras edades o a personas que viven en contextos rurales. También hay que considerar que no todos los pacientes están dispuestos a probar terapias nuevas, y eso puede afectar la participación o los resultados. Para este estudio se considera la investigación descriptiva, correlacional y experimental. La descriptiva se centra en caracterizar y definir el fenómeno de las fobias en la sociedad actual, identificando patrones y características que se diferencian de otros trastornos de ansiedad. La correlacional permite analizar la relación entre las fobias y los factores como la exposición tecnológica, el uso de terapias innovadoras y el impacto social. Y por último, la experimental, que se enfoca en evaluar la efectividad de distintas estrategias mediante la comparación de resultados en diferentes grupos de estudio. Todo esto permite tener una visión integral del fenómeno de las fobias en la modernidad y de la efectividad de las terapias innovadoras aplicadas en contextos reales. En cuanto a la hipótesis, se plantea que las innovaciones terapéuticas aplicadas al tratamiento de fobias en contextos contemporáneos permiten una mejora significativa en la reducción de síntomas fóbicos y en la percepción de eficacia del tratamiento por parte de los pacientes. También se espera que estas terapias sean percibidas como más efectivas por los propios pacientes, en comparación con métodos tradicionales. Eso quiere decir que no solo mejoran clínicamente, sino que también se sienten más satisfechos y optimistas respecto al tratamiento. En cuanto a las preguntas de investigación, tenemos: ¿de qué manera las innovaciones terapéuticas, como realidad virtual o apps móviles, influyen en la reducción de los síntomas fóbicos en pacientes diagnosticados? ¿Cuál es la percepción que tienen los pacientes con fobia respecto a la efectividad de las terapias tradicionales frente a las terapias innovadoras? Y por último, ¿qué ventajas y desafíos presentan la inteligencia artificial y la personalización del tratamiento de las fobias? En cuanto al esquema metodológico, aquí están definidas sus siglas: reconocer, explorar, determinar, analizar y comparar, y sus respectivas actividades. En cuanto a los resultados esperados, se busca identificar las fobias más comunes hoy en día y analizar cómo afectan a los pacientes en su vida diaria. También se pretende evaluar qué tan efectivas son las terapias innovadoras como la realidad virtual y la inteligencia artificial para saber si realmente mejoran los tratamientos. Con esto,
se espera aportar evidencia que ayude a los profesionales de la salud y que impulsen nuevas investigaciones en el área. Aquí se encuentra el cronograma, en donde se muestran los pasos que se realizaron, así como las fechas. Las fobias, aunque pueden confundirse con el miedo, representan una diferencia importante. Mientras el miedo es una reacción natural ante un peligro real, la fobia es una respuesta exagerada e irracional que genera gran malestar incluso cuando no existe una amenaza real. Y, por último, con esta investigación, espero contribuir a una mayor comprensión de las fobias en la actualidad y promover el uso de terapias innovadoras que ayuden a mejorar el bienestar emocional de los pacientes. Agradezco profundamente a quienes han compartido su testimonio, así como a los profesionales que siguen apostando por la salud mental como una prioridad. Esto sería todo de mi parte. Gracias.